Hola, hoy vamos a aprender cómo realizar una historia de ingreso a urgencias previamente hecho la historia de triage cerrada. Entonces, con el usuario del profesional de la salud, en este caso médico, vamos a ir al menú Consulta, Atender urgencia. Recordemos, la vez pasada atendimos triage. Ahora vamos a atender urgencia. Vamos a ver que aquí aparece nuestro paciente al cual con anterioridad le habíamos hecho una historia de triage. Entonces vamos a darle clic en atender. Aparece la información del paciente, la información del contrato, actualización de datos del paciente en caso tal, y vamos a elegir los datos de la historia. En este caso vamos a elegir ingreso a urgencias. Ya sabemos que la modalidad de atención es intramural, servicio de urgencias. La finalidad, vamos a decirle siempre, no aplica. Y en causa externa vamos a elegir cualquiera de estas causas. Generalmente es enfermedad general o puede ser accidentes. Entonces, en este caso, vamos a elegir enfermedad general. En los datos adicionales, como el grupo poblacional y la ocupación, vemos que en este caso ya hay un dato específico, muy probablemente porque con anterioridad se ha ingresado la ocupación del paciente en historias anteriores. Si el paciente se presenta con acompañante, elegimos la opción y vamos a escribir el nombre del acompañante, el teléfono y elegimos el parentesco. En caso tal de no, entonces simplemente quitamos la opción. Vamos a abrir la historia clínica. Tenemos toda la información ya lista. Y como podemos observar, aquí aparecen acciones a realizar. Entonces, tenemos llenar cuestionario, relacionar diagnóstico, generar ordenamientos, registrar incapacidad y generar fórmula médica. Entonces, el médico debe siempre ir en orden cronológico. Vamos a hacerle llenar cuestionario y este es el cuestionario de ingreso a urgencia. ¿Por qué vemos el motivo de consulta ya nos aparece? Porque este motivo de consulta se toma de el cuestionario triage. La enfermedad actual, si no aparece, eso lo debemos colocar, el médico lo debe colocar. Los antecedentes personales también, los antecedentes familiares también, la revisión de sistemas también. Recordemos que lo amarillo es obligatorio, el examen físico, en el aspecto general, también, el médico debe escribir acá. Recordemos que los signos vitales, ¿por qué aparecen? Porque nosotros ya con anterioridad teníamos triage y el triage tenía esos valores. Entonces no es necesario colocarlos. Ahora, factores antropométricos como el peso y la talla y el índice de masa corporal, podemos ingresarlos, pero dependiendo del estado del paciente. Recordemos que estos datos no son obligatorios y solo sí las observaciones que se heredan del triage. Ahora, para efectos del ejemplo, podemos colocar acá que el peso de nuestro paciente es 75 kilogramos, que la talla es de 1,70 y para calcular el índice de masa corporal le damos en calcular. Y él nos recuerda la escala de Glasgow o el nivel de conciencia con el cual nuestro paciente ingresó al servicio de urgencias triage. Entonces aquí aparece que es 6. Y ahora aparece en la parte de sistemas, cabeza, ojos, ORL, cuello, tórax, cardiopulmonar, abdomen, genito urinario, músculo esquelético, neurológico, piel y anexos. Entonces, todo está negado, quiere decir que todo está normal. Si observamos, por ejemplo, la persona entró con un golpe en la cabeza, entonces vamos a decirle que anormal. Y el médico debe describir qué es lo que encuentra con respecto a ese sistema. En el abdomen es obligatorio el perímetro abdominal,
Entonces, no sé, vamos a colocarle 60 centímetros. Si hay alguna otra opción, si hay alguna otra sistema que debemos evaluar, tranquilamente podemos escribirla. En análisis, el médico debe escribir su análisis, el plan de manejo y marcar si el paciente se va a casa, va a observación, va a hospitalización o se remite a otro nivel de complejidad. Entonces, en este caso voy a decirle que va a observación. Guardo todo. El cuestionario ya está satisfactoriamente creado. Si yo tengo que adicionar algo, vuelvo a llenar cuestionario y yo puedo colocarle aquí, no sé, algún valor y le doy a actualizar y él actualiza automáticamente. Para realizar o relacionar un diagnóstico, hago clic y voy aquí a la información. Entonces coloco, no sé, por ejemplo, lo que le coloqué la vez pasada, que fue cefalea, le doy buscar. Cefalea debida atención, digamos que sigue siendo una impresión diagnóstica. Si hay diagnósticos relacionados como por ejemplo con la hipertensión, entonces yo puedo escribir también por código, le doy buscar, le hago clic sobre el botón radio y automáticamente me carga. Luego de esto le doy relacionar diagnóstico. Ya grabo la información y luego puedo generar ordenamientos y fórmulas médicas. Entonces, en generar ordenamiento, le doy acá relacionar servicios y empiezo a ingresar los procedimientos que yo quisiera o el médico quisiera tomar. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que es, por ejemplo, le voy a enviar un hemograma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a no sé, voy a escribir, no sé, por ejemplo, una hemoglobinuria, ¿sí? Y le doy aquí en el más, ¿sí? Y sigo generando, por ejemplo, uroanálisis, a ver si está, sí, efectivamente, uroanálisis, ¿sí? Tomo la información y en el más, ok. Voy a escribir, por ejemplo, acá otro procedimiento. Hemograma, ¿sí? Por ejemplo, el hemograma número 4, ¿sí? Y le doy siempre en el más, ¿ok? Ahora, si me equivoqué en alguno de estos datos, yo puedo decirle, por ejemplo, me equivoqué en la hemoglobinuria. Entonces, aquí en el menos, yo simplemente lo saco de la lista. Digamos que yo puedo seguir adicionando imágenes diagnósticas, todo lo que tenga que ver con ordenamiento, y le doy generar. Entonces ahí se me genera el ordenamiento o los ordenamientos. Y lo mismo, la misma mecánica para la fórmula médica. Relaciono medicamentos, por ejemplo, finalidad de enfermedad general, medicamento. Entonces, por ejemplo, le voy a escribir losartán, buscar. Entonces, por ejemplo, me sale acá losartán potásico, escribo la posología por un día. Si ahí tengo alguna observación, puedo escribir y le doy en el más. Si quiero seguir adicionando algún tipo de medicamento, lo puedo hacer. Si no, simplemente le doy generar. Ya genero una fórmula médica y ya estamos que en este paciente tiene un cuestionario que lo vamos a dar en observación, que tiene unos ordenamientos y lo vamos a generar, lo vamos a dejar en observación. Entonces, esta es el cuestionario de ingreso a urgencias y aquí ya el médico tomó la decisión, según el cuestionario, de dejarlo en observación, como plantea acá. Entonces, ya se termina este proceso y cerramos la historia clínica. ¿Para qué? Para luego hacer la historia clínica de observación y empezar a mirar cómo evoluciona el paciente. Muchas gracias.